de estar aquí para este seminario del RC. Soy Sara, uso los pronombres ella. Me gustaría empezar reconociendo que el terreno sobre el que estamos y desde el que hablo hoy es el territorio de los tipos Anishinaabe, en el que esta mañana está nevando, así que Canadá es un fuerte aliado de la RC y somos copresidentes del grupo temático de leyes nacionales y políticas, y creo que podemos hacer podemos crear un auténtico cambio en el mundo a través de los mecanismos con los que podemos coordinar nuestro trabajo de cabildeo gracias a la RC con las organizaciones nacionales. En nuestro papel actual podemos mejorar la situación de las personas LGTBI en el mundo y como en las actividades que estamos haciendo hoy. Así que tenemos mucha suerte de tener aquí hoy representantes de la sociedad civil que nos dirán cuáles son las situaciones de las personas refugiadas, solicitantes de asilo LGTBI en todo el mundo, en sus países, y cuáles son las políticas de esos países. Y sin más, voy a darle la palabra a nuestro moderador, Kimali Powell. Muchas gracias y tienes la palabra. Gracias, Sara, por esto. Soy Kimali Powell, soy el director ejecutivo de Rainbow Road, utilizo el pronombre él, y quería empezar dándole las gracias a Ruth Walsh de Stonewall, que siempre está haciendo un gran trabajo con la Equal Rights Coalition, y también en Stonewall y Kaleidoscope Trust del Reino Unido, que son los cosecretarios de la RC, y también a sus contrapartes en Argentina. La RC, como todo el mundo sabe, aquí Estero, es un ejercicio de las propuestas de los países que se han comprometido en mejorar la situación de las personas LGTBI y también de la sociedad civil que las acompaña. Y estamos aquí para hablar de un tema que es clave para todo el mundo y para Rainbow Road, que es el desplazamiento de las personas LGTBI+ en todo el mundo, refugiados, etcétera, y las personas que están ayudándonos en todo el mundo. Quería destacar que las personas desplazadas en el mundo son 85 millones de personas, que se ha doblado en los últimos años, y esto ha crecido de manera dramática en los últimos años, en los últimos 10 años. Bueno, son la guerra civil de Siria. También hemos visto la emergencia de conflictos en Afganistán, Somalia, Yemen, y la destabilización global del área sudafricana, la crisis humanitaria en Venezuela y, como todo el mundo sabe, la actual invasión de Rusia de Ucrania. Esto se va componiendo con diferentes desastres naturales según el cambio global va empeorando las situaciones en todos los lugares del mundo, nuevos desplazamientos en Honduras, Cuba, Brasil, Guatemala y en otros países de la región este de África. No sabemos exactamente cuántas personas LGTBI son parte de esos 85 millones de desplazados, pero las pruebas van indicando que con personas con diferentes experiencias según su orientación sexual, identidad de género o características sexuales, está incluida en estos grupos en amplios números. Y tenemos que ocuparnos también de estos retos. Hay 11 países en los que hay 11 países en los que aún está penado con pena de muerte, y numerosos en los que sigue estando criminalizado.
En países en los que no está estrictamente criminalización, hay leyes que facilitan que se discrimine y se ejerza violencia contra las personas. Sabemos que las personas con estas diversidades están especialmente afectadas por el desplazamiento y por el cambio climático. ¿Y qué podemos hacer con el RC? Y lo que intenta hacer Rainbow Railroad es llevar a personas a lugares seguros. Y desde que se fundó, más de 3.000 personas han encontrado un camino alternativo hacia un lugar seguro en el que estar. Y queremos señalar también que una gran parte de los desplazamientos están a niveles muy amplios, muy altos de los gobiernos. Eh, Cada vez, según va pasando el tiempo, cada vez menos, o sea, los países reciben cada vez menos refugiados con el factor añadido del COVID. Y las personas que reciben estos refugiados no se limitan simplemente a países de altos ingresos, pero hay muchos países que están recibiendo grandes cantidades de refugiados a pesar de tener bajos ingresos, y también incluyen a personas LGTBI. Entonces, desde nuestro grupo de trabajo vamos a ver estamos viendo cuáles son los buenos modelos para mejorar esta situación y cuáles son los retos. Y voy a acabar diciendo que por qué es esto, porque lo que esta conversación es tan importante. La RC ayuda a la colaboración entre los países que están preocupados por los derechos humanos y los pone en conexión con países que ya están trabajando en estos temas y se pueden compartir los conocimientos. Con eso tengo ahora mismo una mesa redonda maravillosa hoy que nos puede ayudar a hablar de los retos actuales para las personas que están desplazadas, además de otras herramientas que nos van a ayudar con nuestro trabajo. Y quería señalar que esto es el principio de la conversación, no el final. Estamos planeando numerosas conversaciones sobre estos temas. Así que vamos a hacer esta conversación en dos partes. Primero voy a establecer un diálogo con un par de gobiernos que están trabajando con refugiados y solicitantes de asilo, y voy a incluir también a la sociedad civil, y espero que todos tengáis muchas preguntas porque espero que sea una conversación muy participativa e implicada con las personas de la audiencia. Tenemos una función de preguntas y respuestas en las que podéis publicar vuestras preguntas y respuestas. También voy a estar echando un ojo al chat y ahí podéis también hacer las preguntas. Nos gustaría oíros. A ver, Sara, ¿quieres decir algo más? No, creo que ya vamos bien. Bueno, pues primero voy a presentaros a nuestros representantes gubernamentales. A ver, una nota de organización. Hay un botón de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Elegid el idioma que prefiráis porque va a haber interpretación y se va a hablar diferentes idiomas en esta presentación. En primer lugar, quiero presentar a nuestros dos gobiernos actuales hoy. En primer lugar, tenemos a Leni Badal Sequeira. Le he hecho justicia a tu nombre, por favor. Gracias, sí, Linji. Bienvenida, Linji. Tiene una gran experiencia en asuntos exteriores, y también tenemos a Emily Hewitt, que viene de Canadá, está en la División de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, y es analista política y trabaja como el foco de migración de su departamento en Canadá. Bienvenidas ambas. Antes de esta parte de la conversación, he puesto 4 preguntas, os he pasado 4 preguntas a cada una de vosotras y voy a darle a la audiencia estas preguntas. La primera pregunta: por favor, describe las leyes y políticas que ha utilizado tu gobierno para proteger y dar apoyo a los refugiados LGTBIQ+. Y después, ¿cómo se coordina tu gobierno con la sociedad civil para dar apoyo a refugiados LGTBIQ+.
La siguiente es qué lecciones puedes compartir con otros gobiernos de la RC de vuestro enfoque, y luego, en este momento, vuestras leyes y políticas están lo bastante equipadas como para responder a las necesidades presentes y a los retos que suponen los refugiados LGTBIQ+, especialmente en situaciones de crisis. Entonces, empezamos con Lini. ¿Puedes hablarnos de las leyes y políticas del gobierno de Costa Rica para proteger a las personas refugiadas LGTBIQ+? Lini, ¿me Gracias. oyes? Sí, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, nada más antes de dar inicio a dar respuesta a las preguntas formuladas, pues yo quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento a Equal Rights Coalition, a la European Research Council y a la organización Rainbow Railroad de Canadá por organizar este evento y por invitarnos a participar de él. En realidad, bueno, nosotros queríamos no hacer un recuento exhaustivo de las leyes, porque no se trata de eso, sino de destacar algunos elementos que podemos decir que han venido a mejorar las condiciones de los desplazados LGBTI. Por el tema de la pandemia, debemos indicar que esto significó un gran reto para Costa Rica, ¿verdad? Ustedes conocen que Costa Rica es un país principalmente de tránsito y de destino de refugiados y de migrantes, y eso en tiempos de pandemia no disminuyó. Aunque se cerraron las fronteras al inicio, esto significó también que no se podía dejar de recibir a estas personas. Así que los retos fueron muchísimos, ¿verdad? El gobierno sí se preocupó mucho en que todas las personas que cruzaran nuestras fronteras y tuvieran acceso a una vacunación contra el COVID-19 que fuera gratuita. En este momento, la población refugiada y migrante tiene acceso a ella, y esto es un elemento importantísimo para la situación presente del COVID. Además, teníamos un protocolo de actuación del equipo de situaciones migratorias especiales. Este protocolo también permitía, digamos, la atención particular de la población desplazada LGBTI que llegaban a nuestros países, para brindarle la atención necesaria en las comunidades de acogida. Y además, se elaboró un reglamento para personas refugiadas, un reglamento que tiene el número 36831-G, que se refiere al trato no discriminatorio para ninguna de las poblaciones que llegaban a nuestros países, incluida la población LGBTI. En cuanto digamos, a la gobernanza de la población desplazada, pues se generó, digamos, un carnet provisional a los solicitantes de refugio para que pudieran regularizar su estatus migratorio en el momento que llegaran y permitir su acceso a los servicios de educación, salud y otros servicios públicos importantes para que tuvieran una acogida correcta. Además, se les brinda un carnet provisional de permiso laboral que se extiende cada 3 meses para que puedan resolver también y puedan trabajar dentro del territorio costarricense. Eso, además, recientemente se aprobó en la Asamblea Legislativa una nueva ley que condena, digamos, o establece como un crimen los crímenes de odio en Costa Rica, y eso favorece, digamos, una seguridad para poblaciones como la LGBTI que muchas veces llegan al país huyendo de discriminación, de violencia y de otros vejámenes contra su dignidad. Así que tenemos estos como ejemplos, digamos, más inmediatos de leyes que se han establecido para esta población. Gracias.
So I want to thank you for that. Maybe I just want to follow up. Muchas gracias por eso, pero una cosa que quiero hacer, una pregunta de seguimiento sobre el COVID-19. Creo que muchos gobiernos han señalado la pandemia como un factor que todo el mundo sabemos cómo la pandemia ha afectado el transporte internacional, el viaje internacional. Sabemos que estáis empujando un poco para que se vuelva a implementar los viajes internacionales, ¿no? El turismo ha parado también. Quizá podrías darnos una actualización de cuál es la cobertura de Costa Rica para apoyar a gente que esté viajando, y ahora que reflejamos también en la situación de migración desde Venezuela y de los grupos de personas que estáis recibiendo en Costa Rica, ¿qué personas son? ¿Puedes hablarnos un poco también de estas cosas, por favor? Claro, señor Powell. Debo decir que en este momento, Costa Rica en este momento tiene abiertas sus fronteras, no hay ninguna restricción de ingreso al país. Incluso se acordó muy recientemente y ya está en implementación facilitar la vacunación anti-COVID-19 al turista que ingresa a Costa Rica y que así lo desee. Hay centros de vacunación en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María que no tienen ningún tipo de restricción para ninguno de los turistas internacionales que ingresan a nuestro país. And do you see, and going to my last question, you mentioned at the top. Y volviendo a mi última pregunta, antes habías dicho, describiste a Costa Rica como un país de tránsito, mientras la gente se quiere establecer en otros países, pero según va aumentando el número de personas que se desplazan, ves que quizá Costa Rica va siendo quizá un destino final, permanente para las personas refugiadas. Y de nuevo, volviendo a una de mis preguntas para este foro, ¿cuáles son los enfoques desde Costa Rica que puedan aplicar a otros países de la RC, especialmente cuando hablamos de apoyar a las personas LGTBIQ+? Claro. Bueno, el tema de los flujos en Costa Rica son mixtos. Tenemos personas migrantes, personas que también llegan en busca de protección internacional. Hay algunos que llegan con la intención de quedarse en Costa Rica, pero la gran mayoría están buscando otros destinos, especialmente los Estados Unidos. Eso no implica que permanezcan por un tiempo significativo en territorio costarricense, y para ello el gobierno debe de brindar, digamos, la protección necesaria para que puedan cubrir sus necesidades y atender sus expectativas, ¿verdad? Debemos decir que hay una muestra muy amplia de esta población. Tenemos gente cubana, venezolana, nicaragüense especialmente, pero también extracontinentales, ¿verdad? Es otro tema importante a considerar. En población haitiana, que viene provenientes del Sudamérica, con sus niños en brazos, muchos de ellos, ¿verdad? Personas muy jóvenes. Y estas personas en muchos casos solicitan a Costa Rica la protección internacional. Aunque a largo plazo no se quedan en el país, sí el Costa Rica se ha visto, digamos, abrumado por este flujo constante e intenso de personas desplazadas. Y bueno, hemos contado por dicha con el apoyo de organizaciones internacionales, con la sociedad civil también, que nos ha apoyado en campamentos cercanos a las fronteras para atender a esta población, especialmente en el primer año de la pandemia, ¿verdad? Ahí ha sido un trabajo conjunto, y yo creo que para otros países lo más importante es considerar que estas personas vienen en búsqueda de mejores condiciones y vienen huyendo de violencia y de discriminación. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por brindarle condiciones
que realmente les favorezcan a ellos y que no sean, también lleguen a estos países nuestros a sufrir lo mismo, ¿verdad? En eso Costa Rica ha estado trabajando con el apoyo de la OIM y el ACNUR también en los temas de discriminación y los discursos de odio también, porque pueden imaginarse que especialmente ahora en tiempos de pandemia, este tipo de discurso se incrementó, ¿verdad? La xenofobia es un tema importante a destacar también y que tenemos que trabajar muchísimo en conjunto a nivel regional para erradicarlo de nuestras fronteras. Gracias. I think that's right. And, you know, with that, Creo I'm que going tienes to razón. Y come over to you, Emily. voy ahora a darle la palabra a Emily, acabando o empezando donde Línea lo ha dejado, respecto a cómo tratar la xenofobia y asegurándonos que nuestros países no solo dan la bienvenida a las personas LGTBI, sino que las condiciones del país puedan apoyar a las personas LGTBIQ más que lleguen. Así que devuelvo la nueva pregunta. ¿Puedes describir, por favor, las leyes y políticas que Canadá haya puesto en marcha para proteger y dar apoyo a personas refugiadas LGTBIQ+? Bueno, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de hablar hoy y también para unirme también desde este territorio de Canadá, de Ottawa, y mi pronombre son she, ella. Y respondiendo a la pregunta, en Canadá tenemos la ley de protección de inmigrantes y refugiados como parte también de nuestro programa de reubicación. Tenemos un programa que apoya a refugiados para que vengan a Canadá, que es parte del Departamento de Trabajo. A través de esta ley hemos tenido esta consideración a LGTBIQ. Hemos compartido herramientas a través de un análisis basado en el género que tiene en consideración qué impacto podrían tener las políticas a personas de diferentes géneros. Así que dentro de esta ley de protección se requiere que se haga un análisis desde la perspectiva de género para las nuevas cosas que se puedan hacer e implementar en este terreno a este respecto. Sí, esta herramienta realmente nos permite ver diferentes impactos el género, la orientación sexual en los diferentes programas que hacemos. También usamos esta herramienta de evaluación para evaluar nuestras propuestas que también está relacionado con nuestra ley de presupuestos de género, que toda política desde el presupuesto federal tenga que tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de hacer el presupuesto. Esto nos permite crear políticas más apropiadas. La última en 2021. Y para los refugiados que han venido a nuestro programa, y de este programa de reubicación y para todos los programas que tenemos esta política, y también la política de identificación de sexo, género, de identificación de sexo, género, orientación, y esto incluye femenino, masculino y otro género, con la idea de permitir un análisis más robusto y además de un análisis más útil a la hora de ofrecer protección en nuestras iniciativas. Así que estos son algunos de los ejemplos de impacto y de los enfoques que tomamos al respecto. Muchas gracias. Una de las cosas de las mayores barreras que tenemos a través de la crisis migratoria, y cuando digo de crisis, normalmente
nos referimos no necesariamente de personas refugiadas, sino una crisis de los límites de opciones que hay, la capacidad para que la comunidad internacional responda, pero sabemos que esto afecta de manera desproporcionada a las personas de diferentes géneros, las personas trans, las personas no binarias y también obtener una identificación, especialmente obtener una identificación que encaje con su identidad de género. Así que, ¿cómo puedes decirnos cómo esta ley o esta regulación ayuda o hace fácil esto para las personas que entran a Canadá? Sí, podría dar algunos ejemplos concretos dentro de la Ley de Protección de Refugiados. Es cierto que está a través de otro programa, pero sí que damos un documento a los refugiados cuando vienen a hablar directamente con este Departamento de Inmigración y de Refugiados. Y este documento confirma la identidad y se utiliza cuando se está intentando conseguir algún tipo de beneficio provincial de alguna de las provincias de Canadá. Esto permite que se pueda hacer un cambio de identificación o de género, de sexo, y está unido a un pasaporte internacional o extranjero. Pueden entregar la documentación necesaria para que se les pueda dar este tipo de documentación, más allá de lo que aparezca en su pasaporte oficial. Y también tenemos diferentes documentos que ayudan a apoyar a esta información. Es un ejemplo simplemente vago de cómo funciona o cómo ponemos en práctica este tipo de situaciones. Sí, la verdad es que es de gran ayuda. Yo soy de Canadá y estoy basado en Canadá. Obviamente conozco esta información. Sé que los programas en Canadá es uno de los primeros que se ha establecido y es un modelo de cómo se puede proteger a personas LGTBI. Si quieren compartir un poco más sobre el programa para que la gente pueda conocerlo y para que otros gobiernos también puedan a lo mejor implantarlo o aplicarlo. Sí, claro, por supuesto. Es un programa que me encanta. Canadá le permite a grupos de canadienses, de residentes permanentes, apoyar a refugiados y se les puede dar ayuda tanto financiera como psicológica cuando lleguen a Canadá. Se identifican a los refugiados a través de estos grupos y también tenemos otro programa también para refugiados con diferentes asociaciones que trabajan conjuntamente con el gobierno, y algo especial sobre este programa de patrocinio es que podemos crear grupos con la sociedad civil y damos también capacidad financiera para poder expandir estos grupos dentro de la sociedad civil para integrar a otros grupos y personas de la comunidad LGTBI. Y dentro de esta colaboración tenemos a la Organización de Sociedad Civil de Canadá junto con otras organizaciones LGTBI, otros patrocinadores que están especializados aquí en Canadá y que trabajan juntos para conseguir recibir cada vez a más refugiados año tras año. Y sabemos que estos programas en Canadá tienen una integración positiva y unos resultados bastante positivos, y probablemente sea por el apoyo social que reciben por parte de estos patrocinadores. Así que creemos que es un beneficio en general para todo ese trayecto que tienen que realizar los refugiados. Y creo que es una manera fabulosa de construir una comunidad mejor en Canadá y de crear estas conexiones entre la sociedad civil y el gobierno.
Sí, después te haré algunas preguntas, pero quiero comentar algo. Creo que hay mucha gente que no lo conoce, pero has dicho algo importante. Estamos todavía esperando que vengan algunos compañeros para escuchar estas intervenciones porque están en Ucrania, conocen la situación en Ucrania, en Afganistán y en otros lugares donde hay tantísimas crisis. Lo que queremos saber es, cuando hay algún tipo de crisis, ¿cómo pueden los refugiados LGTBI acceder a seguridad de forma rápida? Hemos visto en Afganistán y en Ucrania diferentes enfoques por parte del gobierno, y en Canadá se hicieron anuncios para recibir a la población de estos países. Hay diferentes enfoques dependiendo del país del que vengas. Y quiero reiterar la pregunta. Quizás, Emily, puedas empezar. Y Lini, me gustaría también que me diera su opinión. ¿Piensan que las leyes actuales están equipadas para responder a situaciones de crisis? ¿Y qué más se podría hacer para apoyar a los grupos LGTBI que corren riesgos? Emily, comienzo con usted. Sí, muchas gracias. En estos momentos, tal y como funciona el sistema en Canadá, los programas que son responsables para estas crisis es el programa de urgencia, y hay un número limitado de opciones que podemos hacer, pero sí que es verdad que podemos actuar de forma urgente para que estos refugiados no sean devueltos a sus países, incluyendo, por supuesto, a refugiados LGTBI, y en el programa también se incluyen, por ejemplo, casos de mujeres que están en situación de riesgo, pero siempre hay más trabajo que se puede realizar, y desde luego queremos seguir trabajando con las partes interesadas para reducir los problemas y mejorar el sistema. Sabemos cuál es el enfoque actual con Ucrania, por ejemplo. Sabemos que a veces no está muy actualizado, tenemos problemas para encontrar una solución, pero sí, siempre hay formas de mejorar, mejores enfoques y mejores formas de encontrar una mejor integración también aquí en Canadá. Sí, una de las cosas que he observado, para un poco de contexto, el año pasado, por ejemplo, recibimos más de 7.000 solicitudes de ayuda, y estamos viendo la intersección entre no solo patrocinadores estatales, sino también la intersección entre el conflicto, entre el clima, entre diferentes situaciones. Y creo que un par de observaciones que se han comentado, ¿no? Una, que hay barreras para gente en tránsito a la hora de cruzar fronteras internacionales y poder registrarse en estos programas. Existe una persecución también en el país mientras están esperando para poder cruzar, y creo que lo que estamos aprendiendo de estas experiencias es que cada sistema funciona de una manera y no tenemos muy claro cómo coordinar dentro de la ERC o de RC o de la sociedad civil, cómo hacerlo. Lini, la misma pregunta para usted. ¿Podría hablar sobre cómo en Costa Rica se está respondiendo a situaciones de crisis y qué más se puede hacer? Claro, con mucho gusto. En realidad, bueno, debo decir que la legislación costarricense establece la prohibición de devolución a una persona que llega a solicitar protección a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eso está muy establecido ya, y ahí no hay ningún inconveniente. El tema es que la legislación no lo permite hacer a otras personas que no lleguen a la frontera, ¿verdad? Hay todo un proceso que es más difícil de concretar, especialmente en este caso que nosotros somos un pequeño país, no tenemos embajadas o consulados en muchos de los países en donde ahora tenemos crisis, incluido para
no solo la de Ucrania, sino la de Siria, ¿verdad? La de Yemen, ¿verdad? Que ha habido la de Afganistán, que hubo salida de muchas personas, especialmente mujeres. Entonces, la limitación que tiene el país es mucho porque la legislación hay que adaptarla a estas circunstancias. Ahora, nosotros hemos hecho un esfuerzo este año y el año pasado y este año para ver si es posible que Costa Rica acepte el pasaporte de emergencia que tiene el CICR a nivel de derecho internacional humanitario. Debo decir que son muy pocos países en el mundo que lo aceptan. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para facilitar que los países reconozcan este documento de viaje. ¿Por qué? Porque en una situación de crisis muchas veces la persona tiene que salir con lo que tiene ahí en el momento, puede no traer documentación y eso es una gran limitación para las personas que llegan a buscar protección internacional a otros países. Entonces, yo creo que lo más importante en esto es revisar nuestras disposiciones legales, el marco legal que tenemos cada uno, tratar de hacerlo más flexible. Y además, yo creo que es muy importante el trabajo conjunto a nivel regional a través de los mecanismos que ya tenemos. En el caso de Costa Rica pertenecemos a la Conferencia Regional de Migración, al MIRPS y a otros mecanismos regionales que trabajando todos en conjunto podríamos buscar soluciones mucho más fáciles y más integrales para todos. El otro tema que yo creo que es importante para Costa Rica, y esto lo hemos venido insistiendo en muchas ocasiones, es que las causas estructurales que obligan a las personas a salir de sus países como migrantes o como refugiados deben de ser atacadas desde la raíz. ¿Por qué? Porque la migración tiene que ser voluntaria y no forzada. Entonces, y esta es una preocupación que tiene Costa Rica de que tenemos que atacar esas causas estructurales desde el principio. De ahí tenemos que partir. Gracias. That's super helpful and useful. And I think Sí, ha sido de gran ayuda porque tomo dos puntos de esta intervención. Emily, por su parte, me ha encantado ver que de forma colectiva podemos hacer o crear un camino mejor para el reconocimiento de género en la documentación. Creo que es uno de los puntos más complicados cuando están intentando cruzar las fronteras y es un modelo sin duda alguna para todos los actores estatales. ¿Cómo podemos de forma colectiva asegurarnos de que no hay barreras para gente que se identifica de una manera diferente a la que ponen sus pasaportes? Entonces, me gustaría que viéramos eso como un objetivo principal y general que todos deberíamos aplicar, y creo que ha dado ejemplos muy importantes. Liñi, una situación de la que has hablado es el reto de los gobiernos cuando tienen problemas diplomáticos con otros países en los que hay persecución o hay conflicto, y creo que en la sociedad civil es probablemente donde puede ayudar la sociedad civil, porque donde no hay gobiernos, si no hay consulado, donde hay gobiernos con situaciones hostiles, creo que los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil es la que puede proteger a esa gente. Y creo que siempre hay que colaborar con los gobiernos, ya sea a la hora de identificar a grupos de riesgo, trabajando con otros grupos, la habilidad de poder ayudar a la gente que está en tránsito a que viajen de forma segura. Ahora quiero darle una vuelta al tema para los que estén escuchando y viendo, si tienen alguna pregunta específica o algún comentario para los agentes gubernamentales que tenemos aquí, o preguntas más generales, pueden incluirlas sin problema alguna en el chat. Conforme hagamos esto, quiero presentar a nuestros compañeros de la sociedad civil. En primer lugar, a Mariano Ruas, que es el coordinador de proyectos de la Fundación Amanea Argentina. Pertenece a la junta directiva de diferentes organizaciones en Sudamérica contra la homofobia y la transfobia.
colabora también en diferentes asociaciones para ayuda a las familias y en uniones argentinas. También trabaja en la defensa de la sociedad civil. También tenemos a Brian Collin, que ha ganado 2 premios por la defensa y la ayuda a estos grupos marginales y también en comunidades rurales en Kenia. Muchas gracias y bienvenidos a los dos. Mariano, voy a comenzar con usted. Ha escuchado ya algunas de las presentaciones y me gustaría, con respecto a los comentarios de Liñi de Costa Rica y de cómo Costa Rica es un país de tránsito para refugiados, pero también un país que recibe a refugiados LGTBI, Argentina, podríamos decir que está en una situación similar. Podría hablar, como he dicho antes, hay muchísimos desplazados en el mundo, hay muchísimos refugiados que se están quedando en Argentina. ¿Podría hablarnos un poco más sobre el trabajo que están haciendo para apoyar a los refugiados? Y podría hablar de algunos de los retos que los refugiados LGTBI, esos retos a los que tienen que hacer frente. Muchas gracias a todos por estar aquí, a los agentes gubernamentales. En primer lugar, me gustaría decir que una de las cosas positivas en Argentina es que del 2010 ha habido unas mejoras importantes en el marco legal. En el 2010 se aprobó el matrimonio igualitario, diferentes leyes identitarias y que también se aplican a refugiados o a aquellos que buscan asilo. En cuanto a este marco legal, Argentina tiene algunas leyes que entienden la inmigración como un derecho humano y creo que estos son puntos clave que hacen que nuestro país sea un lugar seguro para personas refugiadas o solicitantes de asilo, grupos que son más vulnerables, que están intentando pasar de una frontera a otra. Desde la Fundación Amal Argentina hemos estado trabajando durante los últimos 2 años y a pesar de la pandemia, tuvimos las fronteras durante más de 1 año cerrado, pero estamos intentando ayudar ya a la gente que está aquí dentro del país, a ayudarles con ayuda humanitaria, psicológica y diferentes herramientas para que puedan avanzar mientras estaba la pandemia y mientras las fronteras estaban cerradas. Y la gente que llega aquí a Argentina recibe un permiso para que puedan acceder a la salud pública, a la educación, que también es gratuita, la posibilidad de trabajar. Hay aún así muchos retos ligados a la situación económica de nuestra situación, que ha estado fluctuando muchísimo durante los últimos años. Algunos años han sido muy buenos, otros no. Los problemas de la inflación que fluctúa tanto, es difícil establecerse en el país cuando acabas de llegar y es uno de los retos principales. Pero hablando de lo que ha mencionado Emily, Argentina ha puesto en marcha algo similar a lo que existe en Canadá, con el apoyo del gobierno de Canadá. Hace un par de años tuvimos algunos grupos que nos han dado ejemplos de integración en los que Argentina ha ayudado, por ejemplo, a que se establecieran refugiados de Siria. Y a través de este programa ayudamos a mucha gente que se identificaba como LGTBI para integrarse en la sociedad y que empezaran desde cero. Aquí en Argentina buscamos, obviamente, una migración segura y una manera buena para que la gente pueda establecerse. Hemos tenido resultados estupendos con la gente que ha utilizado este programa y creo que también se podrá aplicar para otras nacionalidades y no solo a gente de Siria. Argentina tiene tradición de ser un país católica. El Papa es argentino y esto obviamente tiene un impacto en la gente que llega. ¿Por qué
¿A qué me refiero? Porque hay mucha gente que llega de muchos países que quieren conservar su fe y a veces la Iglesia Católica no está tan abierta. Entonces, durante la pandemia, para poder mejorar nuestra organización, creamos una organización religiosa intentando copiar un poco el modelo de Canadá. Un ejemplo que otros lugares han compartido en Canadá, que ya habían hecho antes, así que estuvimos en contacto con diferentes organizaciones que se basan en la fe para ayudarnos a promover la posibilidad de ayudar a los grupos LGTBI que estaban interesados. En otras zonas, junto con Rainbow Railroad y en otros países como en México y más, para poder dar más información para las personas LGTBI que están en la frontera sur de Estados Unidos para decomprimir la situación tan crítica de las personas allí y para encontrar rutas seguras para las personas que quieran llegar a nuestro país respecto a que sean personas LGTBI. Perdón, no quería interrumpirte, pero quería centrarme en algo en lo que acabas de decir. Y no quiero que... me voy a salir de mi papel de moderador aquí, porque quería... porque está muy bien lo de animar al diálogo entre gobiernos, pero no quiero ponerte tampoco en un lugar difícil, pero lo que estamos hablando de este modelo de patrocinios privado que permite a la sociedad civil de modo que para las personas que no tienen una red a la que se puedan unir, ¿no? Así que necesitamos más participación de la sociedad civil para el proceso de reubicación, pero me pregunto si podrías comentarme qué cosas que deberían ser verdad para que esto realmente sea efectiva. Una es la capacidad de identificar a personas que tienen necesidades. Canadá, el programa de Canadá tiene un programa que permite identificar personas, pero también la escala, el volumen, ¿no? No todo el mundo puede proporcionar ese apoyo a las personas individuos. Necesitamos mucha capacidad de voluntariado, recursos para las personas que identifiquen esas necesidades. Así que si el patrocinio de comunidades es un modelo, ¿qué se puede hacer para asegurarnos de que eso implique una implicación rápida con ACNUR, que sea escalable? Y voy a volver aquí contigo, Emily. Hola. Bueno, pues has sacado temas muy buenos respecto a cuáles son los retos que tiene montar un programa de patrocinio. Creo que un desarrollo positivo que hemos visto ha sido la capacidad de tener fondos especiales para capacitar personas. Todo el mundo sabe que siempre tenemos limitados los fondos, pero centrar la conversación, insistir en la conversación de que necesitamos capacitación para las organizaciones, para los grupos LGTBI, para las comunidades. Hace poco lo que hicimos fue ofrecer propuestas para ofrecer fondos de formación. Y una de las cosas que se financió fue para una organización que está dedicada a crear una red entre 5 organizaciones concretas para mejorar la experiencia de las personas que llegan, intercambio de conocimientos, recursos, OGEs, de modo que más personas puedan apoyar desde el nivel de comunidades de base y hacer intercambio ya desde ya. Y realmente es algo clave. Entonces, quiere decir una inversión desde el gobierno, de los estados, hacia la sociedad civil para ayudarles a ayudar. Bueno, creo que esto es muy útil y es clave. Y me pregunto, Mariano, si podrías hablar de alguna de estas cosas. Una de ellas, ¿qué
¿Qué tipo de voluntariado o de apoyo se hace falta o contáis en Argentina para que colabore con el gobierno argentino respecto a este tema, para apoyar a las personas refugiadas? Bueno, creo que una cosa positiva es que nuestro gobierno nacional ha empezado a entender que ha empezado a comprender la interseccionalidad entre las personas LGTBI y la necesidad de reconocer las personas que lo son y la especial protección que necesitan. Una cosa que podemos distinguir es que la edad de las personas que van a hacer voluntario, gente que está entre los 30 y los 40, que son personas de clase media que son económicamente activas, y esto tiene que ver con la naturaleza de fundación de Argentina, que está fundada por migrantes, y porque es un país que se fundó por personas migrantes. Es algo que realmente el patrocinio de la comunidad intentaron hacerlo antes y no lo consiguieron. Así que los grupos de bienvenida no son tan difíciles de construir y es algo que suena raro cuando hablamos de eso. Cuando empezamos a hablar con las comunidades sobre la importancia del rol que tienen, están dispuestas a crear esos grupos. Pero el reto es el apoyo económico para reforzar esa integración. No sé cómo funciona en Canadá, pero Emily está diciendo estos programas de apoyo del gobierno. Argentina no tiene la capacidad de dar ese apoyo. Y es algo lo que hemos estado trabajando con Rainbow Redwood, que es reforzar la capacidad de los grupos de obtener fondos de fuera del gobierno para aumentar la capacidad para sostener el grupo durante todo el año. Porque tenemos el voluntariado, tenemos la voluntad y nos faltan los recursos para apoyar esa capacidad, los recursos económicos. Me pregunto si hay algún tipo de puente para estados que están dispuestos a recibir refugiados pero que quizá quieran apoyarlo o quieran apoyar con sus fondos. Pero antes de dar la palabra a Brisan, quería traerte esta conversación porque Argentina está dentro de la región, bueno, lo bastante cerca al de Costa Rica, pero bueno, las lecciones y los enfoques que está escribiendo Mariano de Argentina, ¿es posible que se pudieran considerar para Costa Rica? Claro que sí. Yo creo que todas las buenas opciones se deben de considerar, ¿verdad? El tema de los recursos siempre es un tema clave, ¿verdad? Para todos nuestros países, no importa si somos de país de renta media o renta alta, realmente los recursos no son eternos y significan un reto para todos nosotros. Pero yo creo que lo importante es compartir estas experiencias, tratar de tomar aquellas que puedan ser aplicables a todos nuestros países y favorecer estas mejores prácticas para avanzar todos en una misma línea. So, thanks for that. So, muchas gracias por eso. Brian, Brian, como hemos dicho antes, y quiero asegurarme que dejamos esto claro en este panel, hemos visto con las crisis en Ucrania y también en Afganistán y algunas de las cosas que hemos hablado aquí hoy, la capacidad de los gobiernos de reaccionar rápido en estas situaciones, pero al mismo tiempo tenemos problemas en otros países que ofrezcan esa posibilidad de ofrecer ese asilo basado en LGTBI, pero también vemos hemos visto también la exclusión de esas personas de otros países. ¿Puedes hablar del trabajo que hace tu organización para apoyar a las personas que buscan asilo en Kenia, que son LGTBI? Bueno, muchas gracias y muchas gracias por esta conversación. Yo he estado escuchando esta conversación y realmente es genial.
y admiro realmente el trabajo que está pasando en ciertos países y me estaba preguntando por qué, ¿qué podría decir? Porque veo que hay progreso, que está sucediendo en lugares, pero de nuevo estoy convencido de que eso, estoy convencido de que no ha sido fácil llegar a ese nivel, pero es muy importante aquí que nos demos cuenta de que estoy hablando de un país que criminaliza a las personas LGTBIQ+. Pero al revés, que permite que pida asilo en ellas. Eso quiere decir que puedes buscar asilo en este país, pero en cuanto cruces la frontera, tienes que dejar tu orientación sexual en la frontera antes de entrar al campo de refugiados. Hay muchos arrestos, hay muchos ataques homófobos hacia las personas LGTBI. No porque hayan hecho nada malo, sino porque no les protege ni siquiera el gobierno. Los policías los protege el gobierno. Tenemos casos cuando estos oficiales que les hemos tenido que llevar a juicio. Amenazan, reataquen, falsifican casos para proteger a la policía. Viendo este tipo de escenario te das cuenta que las personas que solicitan asilo o inmigran, que son LGTBI, están bajo el poder del gobierno y de las instituciones. Necesitamos que las personas sean creativas en las comunidades que apoyen a estas personas. Y por eso la información que yo he cofundado, trabajo con Rainbow Railway para intentar tratar los retos a los que se enfrentan estas personas desde la frontera. Porque estos retos, en algunos países, cuando la gente viene, incluso tienen una tarjeta para acceder a educación, salud. En este país tienes que llegar tú mismo al campo de refugiados. Está a 600 kilómetros de la frontera. ¿Cómo llegas desde ese punto a este campo de refugiados? Son 604 kilómetros. También habéis dicho que cuando buscan asilo, algunas de estas personas simplemente saltan y la frontera y huyen. No tienen tiempo. No es como no es un asesinato político, es simplemente que esperamos que nos ataquen. Cuando te puedes preparar, cuando puedes meterte un poco de dinero en el bolsillo. Son gente que ha tenido que salir de la ventana y saltar la valla y buscar, saltar la valla y buscar asilo. Entonces, no llevan ni siquiera el carnet de identidad. ¿Cómo puedes apoyarlos cuando en tu propio país están criminalizados? ¿Cómo les apoyas? Y entonces ponemos lo que llamamos estas casas de transición. Tenemos que apoyarles psicológicamente, diciéndoles, esto es lo que estás buscando, llegar a un país en el que tú estás criminalizado. Vas a un campo de refugiados donde nadie te organiza, donde que está masificado, donde hay homofobia y el gobierno siempre te está persiguiendo para asegurarte de que te ocultas, de que estás en el armario respecto a tu orientación LGTBI. Entonces, hemos firmado el protocolo de África Oriental. Puedes ir a cualquier lugar del país, pero nos hemos dado cuenta que la mayor parte de las personas que buscan asilo vienen por su orientación sexual y la mayor parte de ellos son jóvenes que se unen, que huyen de la universidad. Algunas personas huyen por miedo o por un rumor que ha salido. Entonces lo que necesitan es volver a casa de algún familiar que les vuelva a acoger, ¿no? Pero huyes por un rumor
o porque lo que has visto, o por lo que has visto que le han hecho a otra persona. A ver, para centrarme exactamente en eso, Faizan, muchas personas que estén escuchando esto oyen hablar de la situación en Kakuma y en Kenia y les preocupa, pero no tienen una comprensión completa de los retos y complejidades. Creo que has hablado de un par de cosas. Una, solo de la distancia de lo largo que es que cuánto tienen que luchar, que andar desde la frontera hasta el campo de refugiados si son LGTBI. Y después las barreras cuando llegan. Sé que has contribuido a trabajo de nuestros compañeros de ONU, hacer esto un gran trabajo en la región. Para realmente comprender algunos de los retos que se enfrentan las personas en Kakuma y en Kenia en general, no sé si nos puedes hablar de las recomendaciones de modo que los gobiernos que escuchan en esta conversación, en el contexto así más amplio de los refugiados LGTBI, ¿a qué barreras se enfrenta la gente y qué recomendaciones pueden haber salido de ese informe que hicisteis con ORAM? Sí, muchas gracias por esta pregunta. Una de las barreras que nos dimos cuenta, y esto vino de la mayoría de las personas que se seleccionaban asilo, una es acceso al campo de refugiados. No es fácil acceder al campo de refugiados, como he dicho, por la distancia. No tienes dinero, el gobierno no te apoya, no tienes documentos. Y en el último año, con la situación del COVID, necesitas cuarentenarte. Tienes que pagar por el lugar en el que vas a hacer la cuarentena. Así que el gobierno tiene que ocuparse de cómo vas a hacer la cuarentena y si tú tienes que pagar en la cuarentena. Y luego hemos tenido problemas con la policía porque les acosaba sexualmente. Y el gobierno no les ha dado estado de refugiados porque le han preguntado ¿cómo puedes ser lesbiana si tienes un hijo, ¿no? Entonces, tienes que acostarte con alguien contra tu voluntad para obtener el dinero para ir a la siguiente fase de tu viaje. Porque lo que hace ACNUR si llegas al campamento, si eres una persona LGTBIQ+, incluso dentro del campo te pone una zona especial, entonces te identifican. Incluso si eres una persona que es un docente, no puedes dar clase porque no puedes dar clase bien si vienes de esa sección del campo. Y entonces pues tienes que enfrentarte tienes que enfrentar una serie de comportamientos, discriminaciones. Así que hay que crear y apoyar comunidades en el campo y con negocios también. Y esto es parte del proyecto. Después de la transición, una vez que llegan al campo de refugiados, ¿qué pasa después? Tenemos que crear oportunidades para estas personas. Y cuando creamos oportunidades, no te puedes imaginar cómo un modelo simple de negocio puede darte una gran seguridad. No hemos recibido realmente. No te puedes imaginarte lo importante que ha sido, por ejemplo, ahora cuando han conseguido fabricar su propio jabón en un país en el que estamos a 42 grados de calor, ¿no? Entonces, cuando han podido hacer estos pequeños jabones aquí en el campo y los ponemos en la propia tienda, en las propias tiendas del campo y que sean baratos, y así que tiene también, cuando estas personas son la persona que vende el jabón, pues tienen también el prestigio que proporciona pues ser la persona a la que vas a comprarle el jabón.
Sí, este apoyo para crear a la gente, para ayudar a la gente para que se gane la vida después de reubicarla. Realmente también el tema de encontrar trabajo a estas personas es muy importante. Tengo una pregunta de seguimiento a eso, pero también veo que Lenny se nos ha unido, así que quiero darle algo de tiempo también a Lenny para que nos hable y, por supuesto, invitar a todo el mundo a que le haga preguntas también. Pero antes de darle la palabra a Lenny, voy a darle una pregunta para que la refleje, y esto especialmente para ti, Emily, y para Lingy. Una de las cosas que ha dicho Bryson, y voy a citarle porque creo que es muy importante, ha aludido a ello, y por favor, Bryson, no quiero citarte mal, así que me corrige si me equivoco. Hemos descubierto que las personas refugiadas LGTBI están a merced de los gobiernos y de ACNUR. ¿Lo he oído bien? Sí, es correcto. Entonces, la pregunta para los gobiernos de esta llamada: ¿cómo los gobiernos se coordinan con ACNUR para asegurarse realmente de las personas, para la protección de las personas LGTBIQ+? No tenemos a nadie que represente a ACNUR aquí en este canal. Una de las cosas que querría sugerir es un poco más de colaboración estratégica con ACNUR. Una de las cosas para el futuro es, el año pasado, ACNUR hizo una mesa redonda realmente crucial sobre el desplazamiento de personas LGTBI+. Creo que ese foro participaron 600 personas, unas semanas o sea, 13 sesiones de 3 horas cada una. Esto significa que hay un gran compromiso por parte de la sociedad civil para esto. Entonces, ¿cómo coordina la sociedad civil con los gobiernos y con ACNUR? Así que, ¿cómo pueden los gobiernos animar, apoyar y a ACNUR para la protección de las personas LGTBI+? Mientras que te piensas eso, le voy a dar la palabra a Lenny. Es genial tenerte aquí con nosotros. Sé que es tarde donde tú estás. Para una introducción breve, Lenny nació en Ucrania, es activista de derechos humanos LGTBI+, se identifica como bigénero, tiene 20 años de experiencia sobre el terreno, trabajando en libertades LGTBIQ+. Ha trabajado en organizaciones al respecto en Ucrania y más allá. Bienvenido, Lenny. Gran trabajo. El mundo está observando, según las fuerzas de Ucrania, resiste la invasión de Rusia, y de acuerdo a ACNUR hay 4 millones de personas que ya han cruzado la frontera a otros países vecinos. Quizá si nos puedas decir, espero que estés en un lugar seguro, estamos pensando en ti globalmente. Si puedes compartir con nosotros cuál es la situación de desplazamiento en Ucrania y cuáles son los retos para las personas que están desplazadas ahora mismo en Ucrania. Gracias, Kimali. Gracias y mis disculpas por estar tarde. No es una situación fácil ahora mismo en Ucrania y estamos trabajando muy duro para dar refugio a las personas que se han visto desplazadas por la guerra. Y tenemos a gente que ha cruzado las fronteras ya lista, y habrá más. Ahora mismo las personas de las zonas ocupadas están huyendo de la guerra, y según hay más regiones que van siendo ocupadas por Rusia, ahora mismo estamos ayudando a las personas para evacuarlas de estas regiones hacia la zona oriental de Ucrania. Y estamos intentando ayudarles a cruzar la frontera de Ucrania. Entonces, en esta situación, honestamente, es una crisis mundial porque no veo que los países vecinos estén recibiendo muchos refugiados de Ucrania. Y no parece que vayan a abrir un programa para personas ucranianas.
porque técnicamente no es un programa de refugiados, sino que es una posibilidad para que las personas de Ucrania obtengan una visa un visado en estas 2 semanas, de modo que la gente pueda volar hacia Canadá y establecerse allí durante un periodo de 3 años. Y es un gran progreso que va a venir muy bien, pero por supuesto hay algunas dificultades. Ahora mismo vemos que las personas están huyendo literalmente de la guerra y con una mochila y un gato en su transportín de gato, y eso es todo lo que llevan muchas veces. Y hay muchas personas que realmente están huyendo de zonas ocupadas que habían sido bombardeadas de manera muy grave, que ya no tienen casa, no tienen manera de cruzar el océano, no tienen manera de ubicarse. Estamos trabajando con comunidades canadienses, con comunidades LGTBI en Canadá, de personas que están ofreciendo su ayuda. Tenemos un pequeño grupo de apoyo que nos ayudarían a encontrar hogares para las personas refugiadas LGTBI en Canadá. Y estamos muy agradecidos a la comunidad por habernos apoyado en este proceso, en esta situación, que de momento no vemos que vaya a mejorar en el futuro cercano, puesto que vemos que van amasando más fuerzas y preparándose para más ataques, así que veremos que cada vez habrá más personas refugiadas. Y en esta situación, por supuesto, necesitamos que el mundo lo observe y apoyen a las fuerzas ucranianas. No sé si has oído lo que decía Brian cuando estabas uniéndote. Este es un foro realmente para hablar de leyes y políticas para las personas LGTBI desplazadas. Y una de las cosas que estamos oyendo y aprendiendo de Ucrania, que realmente muestra algunas de las barreras a las que la gente se enfrenta en situaciones de crisis cuando está desplazada. Como ejemplo, oímos historias de las barreras claras como de los hombres cis o las mujeres trans que no pueden dejar el país. O también hemos hablado de la necesidad de leyes y políticas de reconocimiento de género. Sabemos que en Ucrania las mujeres trans que no tengan identificación como mujeres trans no pueden salir del país. Así que no sé si nos puedes contar algo de las cosas que estés obteniendo de las auténticas barreras para este desplazamiento en Ucrania, ¿os escuchan los gobiernos? ¿Hay algo que se puede hacer inmediatamente para apoyar la situación? ¿Y qué lecciones podemos aprender de otros países sobre el desplazamiento en momentos de crisis? Bueno, la situación es que no pueden salir a las personas de 16 a 60 años que tengan un marcador M en el pasaporte. Ahora estamos trabajando muy duro para ayudar a las personas trans que obtengan documentos que les permitan cruzar la frontera. No es fácil estos días porque este proceso necesitamos médicos y necesitamos oficiales militares. Y los médicos también son gente que huye de la guerra. Así que no es fácil encontrar a un médico que sea amigable con las personas trans. Y las organizaciones es muy lento, con las oficiales es muy complicado porque hay una gran demanda, muchas personas que está haciendo cola para que les acepten en el ejército, ¿no? Realmente los oficiales de gobierno están muy ocupados enrolando personas, así que no es fácil conseguir cita con estas personas porque el proceso llevaba mucho tiempo. Antes de la guerra llevaba como unas 2 semanas y en esta situación, por supuesto, el proceso va a llevar mucho más tiempo. Pero puedo aseguraros que las organizaciones trans de Ucrania
que está intentando ayudar a las personas trans para cruzar la frontera. Por desgracia, la situación para los hombres gays no es tan fácil y esta es la situación que realmente es muy preocupante. Anteayer justo vimos una situación auténticamente terrible. Había una pareja de hombres gays que les capturó una de las unidades y por desgracia les dieron una paliza, les molestaron porque claramente eran personas no claramente heteronormativas y por eso han experimentado esta enorme violencia y uno de ellos realmente necesita un hospital ahora mismo, pero no puede ir al hospital porque tiene miedo de sufrir más violencia en el sistema hospitalario. Así que la situación es muy difícil aquí, porque aquí ahora mismo no sabemos qué hacer al respecto, qué hacemos, cómo encontrar protección en un país que está en un estado de guerra. Así que nos hemos dirigido a la comunidad internacional para ver cómo podemos proteger a nuestra gente de los ataques homófobos y los hombres gays están aquí muy centrados porque realmente están parando todo el mundo en la calle pidiéndoles los documentos para ver qué ponen su certificado de nacimiento y demás, y necesitamos encontrar un mecanismo, cómo podemos ayudar a estas personas a encontrar un lugar seguro en Ucrania o a cruzar la frontera. Una de las conclusiones aquí y al final y también quizá realmente este es el principio de un debate, de esta conversación, más que el final hoy, que sería hoy, porque queremos usar este foro como un lugar para realmente centrarnos en algunos de los retos importantes. Y lo que estás señalando en esta situación directa, hace falta soluciones diplomáticas para animar al gobierno ucraniano para que entienda las barreras y las necesidades de las personas LGTBI que han sido desplazadas por la situación en Ucrania. Creo que los gobiernos tienen que tener espacio para tener esa conversación. Creo que esa es una cosa, un resultado específico de esta conversación, pero más ampliamente es la necesidad de mecanismos de respuesta ante las crisis por parte de los gobiernos. Y cuando hablamos de los siguientes pasos, en este espacio hemos hablado de leyes y políticas. Vamos a continuar esta conversación hasta, según vayamos siguiendo con estas conversaciones hasta nuestro congreso de junio. Tenemos que ver cuáles serían las respuestas, qué pasará cuando llegue la siguiente crisis, ¿no? Bueno, si tenéis alguna otra pregunta, por favor, ponedlas en el chat o en la aplicación de preguntas y respuestas, pero creo que Emily y Liñi tengan un poco de tiempo para reflexionar sobre mi pregunta, porque va a ser también la pregunta de cierre para vosotras. Así que, de nuevo, ¿cómo trabajan vuestros gobiernos con las organizaciones de la sociedad civil para apoyar a las personas refugiadas LGTBIQ? Pero quizá algunas reflexiones también, la solicitud de Lenny, como decía, soluciones y corredores, ¿no?, para personas que están en un grave riesgo. Liñi, voy a empezar contigo y después Emily. Gracias, Kimberly. Bueno, primero que nada, desde Costa Rica, un abrazo solidario a Lenny y a todo el pueblo ucraniano. Realmente es terrible lo que está sucediendo ahí. Debo decir que hay espacios y nosotros los hemos seguido construyendo poco a poco, y yo creo que esos espacios lo que aquí tenemos que hacer es fortalecerlos. Para la implementación del Pacto Mundial para Refugiados, yo creo que es un espacio relevante. Costa Rica es uno de los países champions y tenemos compromisos como países que cumplir en este marco, y así creo que ACNUR
y otras organizaciones, especialmente la sociedad civil, hemos ido construyendo ahí buenos espacios de diálogo y de concertación para fortalecer y cumplir la ejecución del Pacto Mundial. El otro tema que mencionaba Bryson y que quería hacer referencia a eso porque es un espacio importante para Costa Rica también, para en el tanto tengamos el espacio en el Consejo de Derechos Humanos y los exámenes periódicos universales. Ahí cada país, por lo menos Costa Rica lo ha hecho así, en muchos de los casos se aboga y se hacen recomendaciones con el fin de eliminar la persecución a las poblaciones LGTBI, sobre todo la criminalización de estas poblaciones en otros países. Yo creo que hay que aprovechar estos espacios multilaterales para mejorar la gobernanza de la población LGBTI en todo el mundo. Y bueno, nosotros como Costa Rica vamos a seguir insistiendo en aprovechar esos espacios y solicitar el cese de la criminalización en muchos de los países de la población LGBTI. Gracias. Thank you. Same question, Emily. Gracias. Misma pregunta para Emily. Gracias. Definitivamente nuestro corazón está con todas las historias que nos habéis contado hoy y esperamos soluciones mejores para todo el mundo en estos tiempos tan difíciles. Así que solamente puedo hablar por mi departamento, por el apoyo que ofrecemos a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Por supuesto, tenemos apoyo por todo el gobierno federal, que incluye otras instituciones, pero una de las maneras en las que trabajamos con ACNUR es las referencias de personas refugiadas, es el esquema de reubicación de personas y también vemos otros caminos también complementarios respecto a aumentar las capacidades económicas y también combina también con las personas migrantes por motivos económicos. Así que tenemos que ver cómo podemos colaborar más. Veo que tenemos un foro en el que trabajamos con la Coalition for Rainbows. Trabajamos con mi departamento en temas en focos de política y operacionales, y también nos conecta con organizaciones LGTBIQ+, parte de esta organización, y ahí creo que podemos servir un poco viendo cuáles son las necesidades, comunicando a ACNUR cuáles son las necesidades y ocupándonos de algunas de estas barreras y retos. Sí, creo que eso es muy útil. Creo que lleva a una mayor colaboración con todo lo que lleva a mayor colaboración con la sociedad civil es muy importante. Brian y Mariano, aprecio muchísimo vuestra contribución. Creo que voy a dejarle también a Lenny la última palabra antes de que nos vayamos. ¿Qué es lo que las personas que hayan asistido aquí de gobiernos y organizaciones tienen que llevarse y recordar para ayudar? Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Bueno, el problema hoy en la crisis a la que nos estamos enfrentando, que no es solo Ucrania, sino el mundo se está enfrentando a esto ahora mismo, tenemos que ver cuáles son los mecanismos para proteger a las personas más vulnerables en este momento. ¿Cómo podemos crear estos corredores seguros? Hablo de apoyo para las personas más marginadas, no solo por las personas por las fuerzas invasoras, sino también dentro del propio país, sino dentro del país nos están atacando porque se nos ve como personas LGTBI+. Así que tenemos que ver cómo en esta situación podemos encontrar maneras diplomáticas de que nuestra gente esté segura. Así que creo que es algo que es muy importante, que hay que entender ahora mismo. Bueno, quiero decir muchas gracias y quiero decir que has montado algo
has apuntado lo que es muy crucial y básicamente hemos arañado un poco la superficie en estos 90 minutos y quiero hacer un llamamiento a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, que continúen con este diálogo dentro del grupo de trabajo de leyes y políticas de la Unión. Pero también quería señalar que como está sucediendo esta situación en Ucrania, está sucediendo también en Afganistán, en otros países del mundo, y necesitamos también la misma capacidad y pasión para resolver otros. Uno de los retos es que somos muy reactivos en estas situaciones y a veces esto exacerba el problema y las soluciones proactivas son muy útiles y mejoran mucho estas situaciones. Quiero darle un gran agradecimiento a las personas participantes de nuestra mesa redonda. Gracias a Mariano y Brasan con la importante colaboración de la sociedad civil y gracias Emily Liñi desde el punto de vista de los gobiernos y muchísimas gracias al gobierno de Canadá por el liderazgo dentro del grupo de trabajo y nuestro agradecimiento profundo a Ruth y al resto de las personas de Stonewall y de Kaleidoscope Trust por vuestro apoyo. Creo que nos hemos pasado 2 minutos, creo que hemos ido muy bien con el tiempo, pero esto solo es el principio de la conversación, como decía, y en nombre de Rainbow Railroad y mis compañeros voluntarios además, muchísimas gracias por vuestro interés en esta conversación y estamos deseando continuarla. Que tengáis un día, tarde, mañana estupendo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Gracias, hasta luego.